yo le tengo muchísimo respeto a las generaciones de todas, pero las de ahora son más valientes en comunicar. Y me gusta porque la coherencia es algo que no negocian. Cada generación creció y se crió con una expectativa diferente de cómo tú lo manejas. Las generaciones actuales, la diferencia es versus las maduras, es que están más prestos a verbalizar y articular. Cierto. Buscan coherencia. Las generaciones anteriores quizás no veían la coherencia y se quedaban callados y aguantaban. Sí. Las generaciones más nuevas no lo van a aguantar. Si yo no siento que yo te puedo decir las cosas porque tú me vas a dar un cantacito, pues entonces siento miedo. Si tengo miedo, no voy a poder confiar en poderme abrir hacia ti, a ser vulnerable. Y entonces no va a haber comunicación. Y si no hay comunicación, y si no hay comunicación, no hay acuerdos y no hay nuevas ideas que se puedan desarrollar. Es una cadena. Bienvenidos al Emprende Podcast, episodio número 4. Este espacio que hemos creado para tener estas conversaciones innovadoras, inspiradoras y que sobre todo podamos compartir con líderes profesionales, visionarios, esas perspectivas, esa experiencia, esas herramientas que nos ayuden a todos a tener un futuro más innovador. Yo soy Alessandra Correa y les doy la más cordial bienvenida a este espacio. Hoy me acompaña una invitada de lujo. La verdad que conozco a Ilia hace alrededor de 15 años, cuando ni siquiera Emprende existía. La doctora Ilia Rodríguez, una de las voces, por no decir la voz, más respetada e influyente en el tema de desarrollo de los recursos humanos, desarrollo organizacional, respetada por la industria, por la academia y sobre todo por emprendedores como yo, porque siempre hemos visto un referente a seguir. Han sido muchos los cafecitos que me he tomado con Ilia para consultarle, para contarle ideas, sobre todo para ganar perspectiva. Ilia ha tenido la oportunidad de liderar empresas de gran escala en múltiples industrias, pero más allá de un rol particular, aquí lo que vemos es una carrera y una pasión por los recursos humanos, por la psicología industrial, que sé que es el tema que siempre está apasionándote y siempre estás buscando nuevas perspectivas. Así que, Ilia, bienvenida oficialmente al Emprende Podcast. Gracias, Alessandra. La verdad que estoy bien contenta y emocionada y media nerviosa también, pero esto para mí es ese cafecito que nos tomamos los sábados por la mañana, Así que a veces es 1 hora, a veces son 3 y 4 horas. Que se nos van volando. Se nos van volando, pero eso es lo que vamos a hacer aquí. Y si supiera, Ilia, que esa fue mi inspiración para poder seleccionar a las personas que me van a estar acompañando en este proyecto del podcast, mucho fue buscar esa inspiración que a veces estas conversaciones que tenemos en esos cafecitos, esas perspectivas, cambian paradigma, nos dan seguridad, por lo menos a mí como emprendedora. No es lo mismo yo estar creando una cultura que poder contarte a ti, ganar esa perspectiva, esa sabiduría y también un poco saber que el futuro es prometedor, que aunque hay muchos cambios, que siempre los cambios han sido parte de la historia, que hay cosas buenas en lo que está pasando y precisamente por ahí quisiera comenzar. Sé que tú has tenido que ver más de 30 años, ¿verdad? Alrededor de 30 años en una carrera en los recursos humanos en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico. Has tenido que ver, no decir que lo has visto todo, pero has visto mucho. Y este tema de los cambios que ahora se le adjudican más a la era de la inteligencia artificial, esta revolución, ¿verdad? De la IA, me encantaría conocer cuál es tu perspectiva sobre todo lo que está pasando en el mercado laboral ahora mismo. Mira, Ale, yo creo que es que la diferencia de lo que está pasando hoy a otras décadas es que actualmente convergen muchos cambios que están ocurriendo a la misma vez, que es la primera vez que ocurren. Tienes las diferentes generaciones, 5 generaciones están trabajando a la misma vez en las empresas. Tienes la IA o la inteligencia artificial que está impactando en cómo rediseñamos trabajo y cambiamos paradigma sobre las organizaciones. También los empleados y la gente en la fuerza laboral cambió cómo percibe las organizaciones y qué buscan de ellas.
Y por el otro lado están los líderes educados en unos paradigmas y en unos marcos de referencia que probablemente ya hoy, cuando luego que trabajas 20 o 25 o 30 años, ya hoy esos paradigmas son diferentes y cambiaron. Y requiere de que los líderes se ajusten a lo que estamos viviendo hoy día con la gente que está en las organizaciones y las nuevas generaciones que están entrando. Así que todo eso está ocurriendo a la misma vez. También habían prácticas que en un pasado existían, pero después de la pandemia se potenciaron o se amplificaron y han retado el cómo diseñamos nuestras organizaciones, particularmente en cómo la gente conecta y cómo la gente se relaciona. Estamos hablando del híbrido y del remoto. Eso ha existido toda la vida. Eso no es nuevo. Eso antes de la pandemia Sí, existía. Porque yo sí. trabajé en otras organizaciones que teníamos trabajo flexible, trabajábamos remoto, con acuerdos y todo ese tipo de cosas. Pero luego de la pandemia, todo eso se amplificó. Y entonces las exigencias del el que trabaja en la empresa y los líderes han tenido que renegociar cómo conectamos en las organizaciones para Ujú. hacer nuestro trabajo de una manera que sea productiva. Acabas de darme los 4 pilares de los que me encantaría fuera esta conversación. Y fíjate que al coexistir estos 4 cambios, que no son cualquiera 4 cambios, tenemos un asunto de 5 generaciones que mencionas, tenemos el asunto de la inteligencia artificial, tenemos el asunto de la relación Ujú. que viene a buscar el empleado, como empleador y empleado, esa relación ha evolucionado. Ya lo que eran los beneficios, hablábamos antes que le interesaban, ya hoy no son y vamos a entrarnos. Y finalmente, el liderazgo. Así que me encantaría ir por cada uno de ellos. Dale. Empezando, Ilia, por esta coexistencia generacional. Yo, genuinamente, aquí en Emprende, hemos tenido baby boomers, generación X, millennial, senial, y también tenemos a Sofía, que verdad nos da otra perspectiva. Y yo de veras que desde mucha perspectiva he visto que cada generación tiene algo muy valioso que aportar. No obstante, escucho a algunos colegas empresarios decirme, hablarme de los retos que, ¿verdad? De este comentario de esta generación no funciona o es tan diferente a nosotros y qué va a pasar. Y me encantaría escucharte a ti, porque tú tienes escala. Allá en Triple S tienen miles de empleados, así que esto que yo veo acá en decenas, tú los ves allá en miles. ¿Qué piensas de esta convergencia de generaciones en una misma fuerza laboral? Mira, dos cosas. Una, hay cosas de las generaciones más jóvenes Ujú. que son las mismas que aspirábamos, la generación X y hasta los baby boomers. Lo que pasa es que cada generación creció y se crió con una expectativa diferente de cómo tú lo manejas. Porque yo soy generación X. A mí siempre me ha importado la flexibilidad. Me ha interesado mi salud y mi bienestar. Que me remuneren bien, que me reconozcan. Todo el mundo en diferentes formas, pero los factores o las variables son las mismas. Las generaciones actuales, la diferencia es versus las maduras, es que están más prestos a verbalizar y articular, Cierto. en decir qué es lo que es para ellos importante, qué valor buscan en las empresas, versus antes se nos criaba en conseguir un buen trabajo, en una buena compañía y quédate ahí porque tienes seguridad. Mm. Hoy día ese contrato psicológico cambió a que más allá de la seguridad es que yo gano con ser parte de tu empresa. Si tu visión me entusiasma, si el propósito que decimos que tenemos en nuestra organización realmente es lo que hacemos, buscan coherencia. Las generaciones anteriores quizás no veían la coherencia y se quedaban callados y aguantaban. Sí, Las generaciones más nuevas no lo van a aguantar, te lo van a decir y el decírtelo es una forma de darte el break. cierto. Si pasa el tiempo y no se cumple y no se arregla esa incoherencia y encuentran que lo que tú dices y lo que haces no es coherente, pues se van a ir. Entonces, ¿qué pasa? Otro de los cambios es también la parte de que antes se miraba mucho, pues, el turnover Mm. y el que se fue. No miren el turnover, lo que hay que mirar es el que se queda, que es el que tiene que estar bien. Exacto. Ocúpate de esa persona que está ahí contigo, que cree en ti todavía, en la organización, y ese es el que tú tienes que enfocarte en desarrollar. Los trabajos hoy día, antes,
las organizaciones veían el desarrollo, por ejemplo, como un beneficio. El desarrollo no es un beneficio, es parte de Deber. tú mantener el mejor Sí. talento siempre. Así que a ti es para ti una ventaja el mantener a tu equipo en sus mejores destrezas, Total. siempre al frente para que puedan anticipar, para que puedan hacer trabajo innovador, ¿verdad? Así que Me encanta, son Ilia. perspectivas. Y traigo, ¿verdad? Enfoco en dos palabras, dos perspectivas que nos compartes sobre este tema de las generaciones. Yo le tengo muchísimo respeto a las generaciones de todas, pero las de ahora son más valientes en comunicar. Ujú, Y me gusta porque la coherencia es ujú, algo que no negocian. ujú. Debes ser coherente entre lo que dices, haces. Y líder que no muestre esa coherencia hoy día, líder que no va a sentir ese respeto, esa confianza Exacto. y esa relación para poder liderar, que no hay manera de uno liderar a un equipo que no confía y no te tienes respeto en tanto a coherencia. Así que yo estoy 100% de acuerdo en que la coherencia es algo que exige esta generación Ujú. y que exige más de nosotros los líderes y las organizaciones. Y lo segundo, este tema de la generación que percibe diferente, ¿verdad? La relación, tienen esa manera, brutalmente honesto. Es como tú dices, debemos agradecer el Claro. que lo digan. Yo todavía recuerdo aquí ahora unos meses atrás, un integrante nuevo, ahora un poco más de un año, pidió, luego de haber sido admitido a trabajar en Imprende, conversar conmigo porque él tenía que entender cuál era la visión de esta empresa. Y quizás hace unos años atrás eso hubiera sido una falta de respeto. Y yo lo tomé como alguien que quiere entender que la generación de hoy quiere y exige Ujú. trabajar en organizaciones coherentes con visión. Y el Exacto. tema del desarrollo profesional, que es el otro tema que tú resaltas, yo siempre recuerdo, y esta frase la leí en un libro, no puedo recordar, que es esta conversación con el CFO y el CEO, ¿verdad? Que el CEO quería invertir en el desarrollo y el CFO le dice, pero ¿y qué pasa si invertimos y se van? Y el CEO le contesta, ¿y qué pasa si se quedan y Ujú. no tienen las herramientas? Exacto. Así que es como tú dices, ya esto no es un beneficio, Ujú. es una filosofía de crecimiento. Mm. Y precisamente, Alexandra, antes de, perdón que te sí, interrumpa, pero adelante, por una de favor. las cosas que más en las organizaciones adolecen es la comunicación. Totalmente. Entonces, tenemos una generación que sí se comunica, que dice lo que piensa y lo que siente, pero entonces no lo podemos manejar. Cierto, Es como contradictorio. cierto. Entonces, qué bueno, qué bendición que tenemos unas generaciones que están dispuestas a hablar lo que sienten, cómo lo ven y Sí, te lo dicen de frente, sí. versus las organizaciones que dicen que nos tenemos que comunicar y que valoramos la comunicación, pero no se habla del elefante que está encima de la mesa. Entonces, pues hay que traer consultores, porque no entendemos por qué la estrategia Hmm, está dando tanta dificultad hmm. en poderse implementar las iniciativas que van a hacer esa realidad, o porque hay conflictos, pero que hay que traer un externo para que los ayude, cuando lo que se requiere es hablar, dedicarle el tiempo a hablar lo que se piensa y lo que se siente y llegar a unos acuerdos de cómo nos movemos en esa relación de aquí en adelante. Y una de las cosas que reta esto a los líderes hoy día es que cuando uno está en las organizaciones, en puestos de liderazgo, Ujú. tú miras lo que está mal hacia abajo, pero no necesariamente lo que está mal que tú provocas como líder con tu círculo inmediato, que esos son los Oh, que a sí, su vez oh, sí. crean la cultura organizacional en la empresa, porque los que están en los o próximos niveles están mirando tu reacción, lo que articulas, lo que haces y el de tu equipo también. Entonces, efecto de cadena Totalmente. no lo abordamos con la Sí, asertividad esa que gerencia deberíamos. intermedia que está Correcto. mirando al líder y transmitiendo al Claro. equipo. Y dice algo, Ilia, bien interesante que me es obligado recordar la frase de que la cultura se come la estrategia en el Ujú, desayuno. ujú, Y bien lo has dicho. La realidad es que si no hay una cultura, ujú. como bien dices, de confianza, de comunicación, y fíjate que la confianza precede la comunicación, Exacto. muchas veces decimos, pero ¿por qué no se comunicó? Pues porque no confía, que tiene Claro. miedo que si se comunica pueda ser penalizado o puedan levantarse algún tipo de Claro. represalia. Y ahí nos lleva a pensar en cómo debe ser esa cultura de coherencia, de confianza, de comunicación, para que la estrategia se pueda implementar. Y muchos líderes todavía
prefieren priorizar la estrategia antes que la cultura. Y siento, y quizás tú ¿verdad? Me das otro barómetro, yo siento que cada día la cultura avanza más. Este tema de cultura dejó de ser algo de recursos humanos Ujú. para convertirse en una prioridad alta de los líderes que entendieron ya que si no hay cultura, no busquemos más que la implementación de la estrategia no va. Eso es así. Mira, la cultura es comportamiento, ¿verdad? Es el comportamiento que hacemos todos los días y que la gente a nuestro alrededor ve. La realidad es que los líderes, como se comportan, están todo el tiempo, el 100% del tiempo, ante los ojos de los demás, lo que se permite hacer, lo que no se permite hacer, lo que tú toleras, lo que tú, ¿verdad? Haces que en la organización se convierta en un hábito. Entonces, el proceso de, vamos a hablar de cambio de cultura. Cuando hablamos de cambio de cultura, muchas compañías lo interpretan o tienden a volcarse a un ejercicio de comunicación. Y están las reuniones, y está el PowerPoint, y está el brochure, y está el flyer, pero eso no cambia la cultura. Cuando tú cambias cultura en una organización, para empezar como líder, hay algo que a ti también te requiere cambiar para que esa cultura cambie. Entonces, muchas veces hablamos de cambiar de cultura, pero es de otros. Y es la cultura de esta organización. Pero esos líderes que son los que son más visibles en la organización, tienen que hacer algo diferente para que la gente crea realmente que el cambio en esa cultura es importante, que es una prioridad y que es en la expectativa que ellos desean. Y eso a los líderes de esa conversación se les hace difícil, Cierto. porque está implicando que hay algo que también para ellos es soltar. Sí. Sí. Y a veces, ¿verdad? Yo a veces, a veces no, a través de mi carrera he hablado con muchos líderes de este tema y se les hace bien difícil porque son seres humanos. Ellos también tienen que desprenderse de hábitos, también tienen que desprenderse de paradigmas y abrirse a nuevos paradigmas y empezar a crear nuevas conductas hasta que se convierten en hábitos que le van a permitir a la gente creer que el cambio es en serio y por ende la transformación y que esta cultura es la que estamos deseando. Entonces, es un tema un poco complejo porque le implica a todo el mundo. Y una de las cosas que también a veces a los líderes se nos hace un poco complicado es que la gente ve hasta las microexpresiones. Y los líderes se tienen que concientizar hasta de cómo se proyectan, cómo hablan, cómo cuando habla un compañero o una compañera, cómo reaccionan a una idea diferente. O a lo que, ¿verdad? Le llaman, es que retó la idea, pero bueno, eso es comunicar, Claro. eso es innovar, eso es Eso es un ambiente cuestionarnos. saludable. Claro, eso es un ambiente saludable, eso es lo que nos va a permitir ver algo diferente para hacer algo diferente, para tener resultados diferentes. Entonces, esto es un tema que, trajiste el tema también de la parte del factor de la confianza. Mira, el factor de la confianza nace de que la gente sienta que hay seguridad de hablar lo que sea. Y esto es esto está estudiado empíricamente. De hecho, quien empieza a hablar de este tema es Amy Edmondson en 1999, que es la que acuña el término de seguridad psicológica en las reuniones, en las conversaciones y en los equipos. Ella estudia unos equipos en el ambiente clínico donde unos, para hacerle cuento largo y corto, cometen más errores que otros. Lo que ella descubre no es que un equipo en la misma circunstancia versus el otro cometía más errores que el otro. Es que el que tenía confianza hablaba los errores que ellos cometían y podían volver a decidir cómo hacer algo diferente y ajustar su metodología de trabajo y para evolucionar. Y ese grupo tenía mejores resultados a pesar de que tenían más errores. No es que tenían más errores, es que los hablaban, porque había una confianza entre ellos de no sentir pena, vergüenza o miedo de traer cuando algo falló para juntos poder decidir algo nuevo, diferente para lograr ese resultado. Increíble. Y eso es un tema que ahora se está empezando a hablar, pero la gente, mira, Alessandra, y tú me has escuchado con esta cantaleta. No, La gente coge los temas y empiezan a hablar por ellos por ahí, se leen 2 o 3 cosas, pero no saben ni siquiera de dónde es que surge el término y por qué y la relevancia que eso tiene. Claro. Así que ese término de seguridad psicológica es tan importante y de ahí es que entonces que va a nacer la confianza.
si yo no siento que yo te puedo decir las cosas, porque tú me vas Claro, una a dar pared a dar sí. un cantacito, pues entonces siento miedo. Si tengo miedo, no voy a poder confiar en poderme abrir hacia ti, a Y ser no va a haber vulnerable. comunicación. Y entonces no va a haber Y si comunicación. no hay comunicación, Y si no hay no se comunicación, puede no hay crear una acuerdos y no hay cultura. nuevas ideas que se puedan Es desarrollar. una cadena, es Una una cadena. cadena. Ilia, qué bueno que nos has dado este contexto tan profundo, porque no nace en el vacío. Todos hablamos de Sí, confianza, pero aquí los líderes se pueden llevar un contexto de cómo se construye esa confianza. Pues no penalizando, abriéndonos a esos momentos incómodos a quien emprende. Todos sí, saben que pueden criticar duramente una idea. Es la idea, no es a mí, exacto. ¿verdad? Y eso no enriquece. Fíjate, Ilia, voy a adelantar el tema de la cultura y liderazgo porque creo que ya lo hemos abordado bastante y solo como para definir lo que me llevo de esta gota, manantiales de sabiduría, porque me encanta siempre hablar contigo. Fíjate que tú hablas de lo incómodo que es para nosotros los líderes plantearnos el tema de la cultura, porque cuando hablamos de una transformación cultural, tiene que haber una transformación en el líder, porque es el líder quien le da vida a la cultura. Así Ujú. que la cultura que permea en Emprende ahora mismo, por darte un ejemplo, en esta temporada que estamos, es una cultura intensa de mucho bienestar, mucho autocuidado, mucha lectura, mucha expansión, hábitos saludables. ¿Por qué? Que yo tomé la decisión de reforzar eso. Ahora aquí todos en Emprende entrenamos por la mañana. Los primeros mensajes en el chat no son de tareas o estatus, son de quién entrenó y quién no entrenó. Qué bien. Y me llevó eso de ti porque ahora le voy poniendo contexto de que ciertamente cuando queremos hablar de transformación cultural, tiene que haber un cambio en el líder y un momento, como tú dices, que el líder tome la decisión de comenzar a comportarse diferente con Exacto. consistencia, no es de un día para otro. Yo de verdad que a veces me llevo los comentarios de pasillo, porque en los comentarios de pasillo hay mucha brutal honestidad. Ujú. Porque los comentarios de pasillo son los que no se atreven a decir en la mesa. Ujú. Y muchas veces es otra reunión más, otra que va a decir lo mismo, que van a cambiar, o los valores, allí en la pared enganchados, porque los valores se tienen que vivir. Y Exacto. los líderes tenemos que hacernos un estatus todo el tiempo de cómo me parezco Eso, yo a esos valores. eso. Esos valores de verdad yo los estoy encarnando. Y ahí es donde todavía tenemos la misma palabra de la coherencia y la congruencia. Ahí es que los líderes tenemos que decidir cambiar y transformarnos Claro, para luego poder transformar una claro. cultura. ¿Cómo tú has visto eso aquí por ejemplo, en Puerto Rico? Ujú. ¿Has visto avances en este tema? ¿Has visto más líderes decididos? Porque sé que no es fácil, pero estamos más conscientes, creo yo. Yo creo que hay más conciencia. Yo creo que están buscando las herramientas para poder hacer algo diferente. Mucha educación, ¿verdad? Yo veo líderes buscando hablar de los temas, exponerse a los temas, buscar recursos que los educan también en eso y se están cuestionando. Sí. Lo he visto, ¿verdad? Sean emprendedores, gente que busca montar su negocio en las corporaciones, porque me mantengo hablando con colegas de recursos humanos también y hablamos de estos temas. Eh, pero no es fácil. No lo es. Y hablamos mucho del bienestar también de nuestra gente en las organizaciones, pero ¿alguien está hablando del bienestar de los líderes? Ciertamente. Qué buen tema ese, Muchas Ilia. veces estamos hablando de los líderes hacia abajo, pero ¿y de los líderes? Como dije al principio, los líderes son seres humanos también y pasan por sus procesos de cambio. Y la responsabilidad que tienen de liderar en una organización o un equipo de trabajo, ¿verdad? Estamos hablando de todo aquel que tiene una responsabilidad sobre otros para lograr hacer un trabajo, ¿verdad? Puede ser un supervisor de línea también, Y es un rol una muy gerente a solo, media. es un rol de Es mucha un rol soledad. solo, correcto, Porque uno como líder, como tú dices, enfrenta todos correcto, esos miedos y es una correcto. responsabilidad, aquellos que somos líderes empresariales, la responsabilidad de sacar la empresa adelante, Eso es la así. responsabilidad de crear una Exacto, es cultura, complejo. es muy duro, pero dices algo, y es que estamos más expuestos y más dispuestos Ujú. a hablarlo, a Sí, humanizar este rol sí, de líder. Y yo creo algo, ¿verdad? No sé si otros lo comparten, pero yo me hago una líder vulnerable, porque yo ujú, creo que el equipo sepa ujú, que a mí no todo se me hace fácil, que tengo miedos al igual que ellos, que claro, conversarlo, que cometo errores y levanto la mano. Y yo creo que hay que empezar a humanizar, ¿verdad?
antes había como una distancia entre el líder y el equipo, y yo creo que mientras más vayamos Ujú, cerrando esa brecha, claro, dentro de un entorno de respeto, no ujú. mezclando responsabilidades Claro, y temas, porque a veces la gente mezcla relaciones, ¿verdad? Pero en este contexto profesional súper importante. es bien importante. Es que se romantizó, Sí, ¿verdad? El rol sí. del líder, de este ente que lo sabe todo, que sabe lo que vamos a hacer, pero es que son seres humanos que están manejando mucha complejidad. Oye, y a veces, como yo le digo a la gente, esto no son trabajos de 8 a 5, de 9 a 5. Tú estás pensando en estas cosas todo el tiempo porque nadie te va a dar la varita mágica y te da la respuesta. También yo creo que es bien importante en este proceso que los líderes se concienticen, pero también los equipos, Yes. de que, como tú dices, una cosa es el líder, otra cosa es la relación y otra cosa es el rol. Los roles tienen que estar bien claros. Y voy a explicar un poquitito sobre este tema, uno de los que me apasiona, porque el rol y la claridad del rol, la gente se cree que es un job description. Mm. El job description es una guía y son unos aspectos de responsabilidades que tú tienes y hay que cumplir con unos aspectos y demás. Sacando eso del frente. En las organizaciones falta mucho todavía hablar de qué significa tu rol y el mío. Ujú. ¿Cómo tomamos decisiones juntos? ¿O cuáles son decisiones que son de mi rol y yo te puedo escuchar, pero es mi decisión? Cierto. Surge cuando se crean políticas, por ejemplo. Yo en distintos momentos en mi experiencia, gente que hace política para la organización, pero es que ese no es el rol de no te toca a ti hacer la política. O crean una política para otro departamento y otro departamento es el que aprueba las excepciones. ¿Qué es eso? No, no, no. También los roles de respeto. Dos ejecutivos que representan dos roles diferentes, si el líder no crea esa claridad, los pares tienen la responsabilidad de sentarse y dedicarle tiempo a hablar sobre eso. Ujú. En una organización una vez tuve la experiencia de que cuando yo entro, una parte de mi responsabilidad tiene una interdependencia con otra área. Ujú. Me siento con la líder para hablar de, mira, yo en este concepto, yo tengo una responsabilidad y tú tienes otra, pero las dos tenemos que integrarlo porque tenemos que ser coherentes, tenemos que crear, ¿verdad? Una perspectiva que la gente la tenga clara y no confunda. En ese proceso de conversación me doy cuenta que esta persona tenía una conceptualización diferente sobre el tema o sobre esa función y yo tenía otra. Ujú. Tuvimos que trabajarlo, no en la misma reunión, tuvimos que tener varias reuniones luego, porque si no íbamos a crear algo para la organización confusa y hasta ineficiente y Sí, hasta errónea. sí. Y entonces es muchas veces en las organizaciones todo el mundo, ¿verdad? La gente va creciendo a distintos roles porque tú eres bueno, demostraste unas capacidades que la organización luego apuesta a ti y te da más responsabilidades y vas creciendo, pero la conversación de roles la gente no le dedica mucho tiempo. Ujú. Y, Ilia, traes algo que para mí es bien eye-opener, bien revelador, porque fíjate que uno como líder, ¿verdad? Cuando uno tiene el rol de uno y el rol Ujú, del equipo claro, ujú, uno crea mucha claridad. Por ejemplo, que dentro de mi rol, como tú dices, está el tomar esta decisión. Yo puedo alimentarme del feedback de mis compañeros, pero los compañeros tienen que entender que la decisión la tiene que tomar el líder, ¿verdad? Y a veces veo que otros compañeros y colegas me dicen, mira, Ale, pero es que aquí todo el mundo quiere tomar la decisión. Y bueno, pues hay un problema de liderazgo, porque tú le dices, equipo, los escucho a todos, todos son escuchados, valoradas participan, y sí. ponderadas, pero al final del día mucho líder devuelve la decisión al colectivo, decisiones que le corresponden al rol del líder. Pues no, y luego algo no sale bien y ¿qué decimos? Ay, es que yo delegué esa decisión que era indelegable, pero entonces las que sí pueden delegar, que son decisiones que no tienen el impacto y que pueden empoderar a otro, ahí hay un tema que todavía es más robusto, que es el tema de delegación efectiva, para que la empresa pues pueda, yo tengo mi mentora también Graciela, que Graciela me tiene siempre la frase de que para escalar hay que delegar. Ajá. Y eso es otro tema que el liderazgo exige hoy día. Ilia, para cerrar este tema de los líderes, descríbeme al líder que va a necesitar el mercado laboral en el presente y futuro. ¿Cómo debe ser ese líder? Mira,
Un tema que he estado reflexionando mucho últimamente tiene que ver con la parte de, suena trillado, pero le voy a dar el ángulo, es la parte de inteligencia emocional, Mm, pero el aspecto particular de la autoconciencia sobre cómo su conducta impacta a los demás. Y ese tema para mí es bien relevante en esta época porque cuando se maneja el ego, mm, y mientras más responsabilidad tú tienes que aprender a controlar el ego para tomar decisiones objetivamente y no porque a ti te satisfaga una parte íntima de tu ser o de esencia como persona. Y a veces este tema a mí me fascina mucho porque cuando tú tomas una decisión, tú la tomas por el bienestar de la organización y le conviene a la organización, no necesariamente es porque a ti te satisfaga en lo más íntimo de tu corazón y de tu alma. me encanta. Y eso es un aspecto que para mí, a través de mi vida, me he encontrado mucho con ese tema, que es profundo y que cuando uno tiene la oportunidad y la bendición que he tenido yo de trabajar con muchos líderes en las organizaciones de distintos niveles, eh, hay que crear la confianza para hablar del tema, para poder ayudar a que tengan una autoconciencia Sí. auténtica y que puedan manejar eh, y tener una mejor percepción sobre su realidad y la realidad de su organización, de su equipo de trabajo. Así que eso es un tema para ellos importante. Y el segundo es el de la tecnología. La tecnología no es o nos puede ayudar a ser más eficientes, a mejorar la productividad, pero es que la tecnología hoy día que ha explotado con esto de la inteligencia artificial que existe hace años, pero ahora es que ha tenido un Boom. mayor boom, ¿verdad? Más en masa, como digo yo. Oye, te permite rediseñar los trabajos, hacerlos de forma diferente. Por ende, podemos lograr cosas que a lo mejor no imaginábamos o las encontrábamos muy lejanas porque lo que requería era demasiado. La inteligencia artificial nos lo facilita hoy día. Sí. Así que yo creo que esos dos aspectos son Me bien encanta, importantes. me encanta. Hablaba yo el otro día en el masterclass Ujú, del liderazgo consciente, ujú. que no es lo mismo que los líderes perfectos, porque no existe el líder perfecto, todos Es que somos somos seres seres humanos. humanos. Exacto. Entonces, desde ahí, la conciencia y más que todo la autoconciencia, fíjate que hablas de términos con los cuales me Ujú. he dedicado mucho tiempo reciente a cultivar Sí, el ser. Cuando uno sí, cultiva el ser, sí, uno puede manejar el ego, exacto. porque ciertamente el ego sin manejarse hace mucho daño. Eso es así. Maxwell dice que el peor enemigo de las organizaciones no es la competencia, es el ego del líder. Ujú, Entonces tú lo traes y lo abordas y ciertamente líder que no esté abierto a la tecnología, que es el segundo factor que tú traes, hoy día se claro, está negando y le está negando una seguro. oportunidad muy grande a la organización para la que Sí, labora o la organización que creó. sí. Así que dos tips muy importantes de los líderes del presente y futuro: autoconciencia y apertura y abrazar la tecnología. Ilia, me das el pie forzado para el próximo bloque, que es precisamente el impacto de la inteligencia artificial, que como tú bien ya dices, ha existido, pero ahora está boom, esa es la mejor palabra, está booming, está implosionando. Quisiera primero, de entrada, preguntarte, ¿cómo sientes que están las organizaciones reaccionando a este concepto? Ya digo, no es un concepto, es una nueva manera, ¿verdad? De hacer las De cosas. hacer las cosas. Sí. Correcto. Mira, yo creo, las organizaciones van a distintos ritmos. Hay unas más al frente, otras están un poquito más atrás. Unas se están enfocando, he escuchado, en establecer el governance, ¿verdad? Sí. O la gobernanza sobre el tema, porque tienen cierto temor de eso, lo que eso pueda implicar, particularmente por la parte de los Sí. datos, de los clientes que tienen o los tipos de clientes que ellos manejan. Otros van más acelerados, más rápido. Yo creo que aquí lo importante es que tenemos que abrirnos a todas esas cosas positivas que trae esta oportunidad de hacer las cosas de manera diferente, que nos tenemos que quitar la piel de lo que aprendimos y cómo la relación nuestra era con la tecnología, porque ahora va a ser diferente y tenemos que aprovecharla. Porque si nosotros logramos, las organizaciones, hacer los trabajos diferentes, Mm. tú puedes emplear los talentos en cosas que más valor traen a la organización
y la gente va a sentir mayor satisfacción, pero sobre todo van a explotar su potencial como un ser humano pensante y sintiente y talentoso, porque todos tenemos distintos talentos. Cierto. Yo creo que las organizaciones se pueden volver ser más nimble o más flexibles o más sueltas, menos rigurosas, las estructuras también. Esta parte, el ser humano le gusta lo cómodo y Ujú. cuando hay cambio, ¿verdad? Se le hace difícil. Sí. Pero cuando tú creas organizaciones, y es un tema que a mí también me apasiona mucho, cómo tú logras que la gente trabaje en equipo, no por las estructuras, sino porque escojan estar en ese equipo por una idea o un producto, una innovación que va a traer, sin distinción de niveles porque, pues, por ejemplo, yo trabajo en recursos humanos, pero a mí me encanta el negocio y me encanta estar en equipos de trabajo de negocio. Y entonces todavía las organizaciones funcionan muy rígidas con Ujú. respecto a las funciones. Yo creo que el AI trae una oportunidad bien bonita, fantástica, de que las organizaciones derrumben barreras y Cierto. que la gente se vea en las organizaciones y trabaje en ellas por el talento que tienen y por las cosas que les entusiasman y les motivan. Si al final del día hablamos de que los empleados tienen que estar motivados, tienen que estar comprometidos, pues entonces pues hagámoslas más humanizadas. ¿Y qué es ser humanizada? Que las organizaciones las diseñemos y las manejemos como es el ser humano. Eso es lo que significa el concepto. ¿Ves? Personas, Son somos personas. seres humanos. Claro. Total. Que si hay una estructura, ¿verdad? Y unas cosas que se establecen porque hay que pagar, porque hay que buscar una manera de darle forma y organización a eso, y cómo la gente va creciendo y evolucionando, sí. Pero tenemos que abrirnos a crear, ser más creativos con eso, ser más innovadores con los diseños de las organizaciones. Sí. Y es un tema que me fascina y que yo llevo muchos años trabajándolo. Y en todas las organizaciones he tenido diferencias, unas más abiertas y otras menos abiertas. Pero pues de eso se trata, ¿verdad? Yo creo que cada ciertas décadas las organizaciones y el mundo va cambiando mucho. Eh, Quiero traer un tema que estuve escuchando en estos días por YouTube. Hay un foro de la Universidad de Stanford y habían tres personas, un economista, una científica de los aspectos de negocio. Eran tres personas, de hecho, tengo que terminar de escucharlo, pero algo que me impactó era que ellos estaban diciendo que en los próximos 20 años va a ser tan diferente como las organizaciones son, y que la preocupación más grande que tienen estos individuos en ese foro era que las universidades hoy día están educando de una manera que cuando la gente entra al mundo laboral ya es distinto. Y eso sí les preocupaba. Decía una de ellas, de las personas, decía, a mí no me preocupa las generaciones que están trabajando, porque se están adaptando con lo que está cambiando en el mundo laboral. Es que lo que van a entrar, el primer día se van a encontrar con un mundo para el cual la universidad no los preparó. Y esas son las generaciones que a mí me preocupan, ¿verdad? Eh, que están viniendo y egresando, ¿verdad? A la fuerza laboral. Y lo otro es qué sociedades en el mundo van a moverse y otras no en esta Hola. ola de la tecnología, donde unos se van a rezagar y otros pues van a tener más ventaja. Y me encanta, Ilia. Fíjate que resalto el punto de este último punto. Todos los puntos son importantes. Creo que estamos quizás ante el cambio más importante. Ujú, Se habla de la revolución industrial, ujú. pero estamos en un cambio, como tú dices, acelerado, que Sí, coexiste con otros cambios. sí. La perspectiva de la educación, ciertamente, si la brecha entre el mercado laboral ya existía y las universidades y el mercado laboral, imagínate ahora que, como bien dices, es una dinámica totalmente, ¿verdad? Diferente. Hoy estamos hablando de arquitectura de AI, de yo como humana, teniendo a 5 empleados que yo creé y eduqué, que me saquen las tareas. Y no necesariamente es para lo que yo fui educada, pero como bien dices, como ya yo he estado en el mercado laboral, ya yo me voy adaptando. Creo que hay una conversación pendiente Ujú. y probablemente el tiempo nos alcance en este podcast para invitar también a los líderes de educación Ujú. superior aquí en Puerto Rico, Sí. ver qué hay en sus mentes, ver qué les ocupa, ver hacia dónde se están moviendo, porque ciertamente hay que acelerar, hay que cerrar esa brecha, hay que comenzar a preparar esa generación, ni siquiera para lo que está, sino para lo que Y lo que viene, viene. que Ujú. aún es más Exacto. acelerado y es aún más disruptivo. Ilia, tú que has visto tanto,
¿Tú piensas que estamos listos para estos cambios que vienen? Wow, sí, yo me he hecho esa pregunta. Y hay días que digo que sí, hay días que no. Yo creo que hay unas poblaciones que sí están listas, pero hay otras que no. Y yo creo que ahí los que tenemos la oportunidad de trabajar en organizaciones que nos permite ser estamos, tenemos nuestro círculo en la sociedad, pero también tenemos un círculo que podemos influenciar en las organizaciones. Tenemos que ayudar, ¿verdad? Por todos lados, poner nuestra grano de arena, a mover a todo el que podamos para ese futuro que está ahí y que está tocando no está tocando la Ya puerta, está está, aquí. ya llegó, ya llegó. Fíjate, te escucho y me hace pensar en un tema que hace poco en uno de los medios del país vi unas estadísticas de que en Puerto Rico este año, creo que lo que va de año, hay 9,000 personas que ingresaron, no a la fuerza laboral, pero a montar su negocio propio. 9,000. 9,000. Y por otro lado, tú escuchas en distintos foros que los patronos no consiguen empleados, gente para trabajar. Entonces, yo digo, ¿pero qué está pasando? Los patronos no consiguen gente para trabajar, pero entonces la gente está montando su negocio porque no consiguen trabajo. Entonces, ¿dónde es que está la verdad? Sí, Y sí. llevo hace días pensando en el tema, y de hecho en mi equipo lo tengo para hablarlo, porque ¿qué es lo que está pasando? Es que buscamos el talento y estamos buscando cosas irreales. Es que el que está buscando trabajo está buscando algo irreal sobre el mundo laboral. Y entonces Hay una fractura, hay una una fractura ahí que fractura ahí tenemos bien que ver interesante. cómo conectamos. Así que Sí, y eso es un creo, tema profundo. Creo que, Sí. ¿verdad? Creo que a lo mejor quizás no contesté tu pregunta ni un sí ni un no. No, no, Creo no, que es es que que es un estoy tema, añadiendo otros factores que sí, están sí. incidiendo ahí y que estamos viviendo un momento complejo y personas como tú, como yo, que nos ocupamos de pensar en cómo ponemos un grano de Sí, arena, tenemos mirarlo una desde afuera. responsabilidad, sí, mirarlo de afuera y tomar, tenemos que trabajar con Y eso. fíjate, Ilia, ahorita decías que habrán sociedades que se quedarán rezagadas, otras que avanzarán. Y ahora traes otro ingrediente importante, que es que, espera, hay como hay dos historias narradas. Ujú, Una fuerza laboral que sí quiere trabajar, pero no quizás en los entornos que hay, y unos entornos que están buscando un talento. Y me llega a mi mente que es que se está resistiendo mucho el cambio, que es que ujú. como tú dices, hay que romper cristales, hay que romper Sí, estructuras, andamiaje. Y fíjate que el dato que me das de los 9,000 emprendedores nuevos versus la cantidad de vacantes disponibles nos lleva a pensar que hay una inminente transformación que hacer y que los líderes, si queremos atraer, no traer, ya no es traer, porque ya nos hemos dado cuenta que con darle un buen salario y unos buenos beneficios no traemos gente. Tenemos que atraer. Y para atraer hay que entender qué está en la mente de los talentos y por qué prefieren irse a una aventura empresarial que también tiene sus bendiciones y sus retos, ¿verdad? Porque yo como emprendedora lo claro, sé. claro. Fíjate que me llevas al último pilar de nuestra conversación que tenía que ver con cómo se ha transformado la relación. Quizás es que tenemos que replantearnos la relación para poder contar con esos talentos en nuestras organizaciones y también para que los talentos quieran venir a organizaciones Claro. desde la coherencia, desde la confianza. Así que, ¿cómo tú has visto esta evolución? Porque sé que llevas 30 años y antes era mucho más rígida. ¿Cómo la estás viendo y cómo sientes que va a seguir evolucionando? Mira, va a seguir evolucionando porque, ¿verdad? La conversación se está dando. Eso es primero. Segundo, hay un ajuste que tiene que haber en los dos lados. Tiene que haber un ajuste, ¿verdad? Las empresas se tienen que ajustar con respecto a qué es lo que esperan de esas personas que van a entrar, ser flexible, pero sobre todo, yo creo que crear la cultura y la experiencia que dice allá afuera, porque esto es de boca. Puerto Rico es un Cierto, mercado pequeño. eso es Esto es así. 100 por 35. Y eso crea la expectativa de quién es la persona que va más alineada con lo que en tu organización ofrece y cuál es la experiencia que se da. Totalmente. Yo creo que la gente que busca trabajo, por otro lado también,
tiene que ser honesta consigo misma. Yo sé que hay que buscar trabajo, hay que pagar las cuentas, pero hay que ser honesto también con el patrono si es el lugar donde tú puedes ir y ser tú para contribuir. Porque también, y esto es una realidad, Alessandra, cuando esos dos mundos chocan, se sufre, los dos lados sufren. Sufre el patrono y sufre el empleado porque pues la conducta de ambas partes no está alineada con lo que cada cual cree y pues ya sabemos dónde va a terminar eso, en que la relación se rompe. Pero las relaciones se pueden romper con gratitud, con positividad, porque es una experiencia, ganaste experiencia, el patrono ganó una experiencia y yo creo que de eso se trata. Sí. No es ver que es que yo atraigo a la gente, es atraer lo que va más afín con el mundo que tú has creado. Totalmente. Y el que busca trabajo que también sea honesto consigo mismo, si ese es el ambiente y el lugar donde le motiva y donde se siente que mientras es auténtico, pues se siente y fíjate, Ilia, realizado. Hablar desde un lugar de mucha perspectiva, porque al final del día, manejo de relaciones 101 es manejo de expectativas. Hablar Claro. de que tanto el talento que llega sea brutalmente honesto, ¿verdad? A mí en Emprende, quien venga aquí a Emprende, ¿verdad? Y el equipo lo sabe, a buscar un trabajo y ya, aquí no es. Aquí hay un lugar de crecimiento en donde yo voy a dar y exigir desde un mismo lugar. ¿Verdad? Se exige de la misma forma que se brinda un espacio de crecimiento y mis compañeros y colaboradores saben que esto no es un trabajo más, porque es que nunca he querido que sea una relación transaccional, pero hoy día no se están dando esos manejos de expectativas adecuados, que es dual. Ilia, es dual porque Correcto. Yo como líder he tenido experiencias en donde yo he dado lo máximo, pero el talento estaba en otras prioridades y venía a buscar un trabajo para pagar los biles, pero su pasión y su energía estaba en otro lugar. Y donde va tu energía, donde va tu enfoque, va tu energía y va tu ejecución. Y eso no es justo, que uno le esté pagando los biles a un talento mientras este talento está pensando en cuándo y cómo se va a ir. Así que hay un poco de congruencia, transparencia, honestidad, valores. Y creo que las conversaciones se tienen que dar para que la relación sea honesta en todo momento. Sí. Y a esa conversación hay que dedicarle tiempo. Totalmente. Yo siempre he tenido a la práctica, para alguna gente me dicen, de veras, se sorprenden, porque yo nunca he sido rígida cuando entrevisto. Yo siempre lo veo como una conversación. Voy preparada para presentarle y compartir con esa persona lo más que yo puedo de la organización para que tome una decisión consciente, ¿verdad? Y siempre le he dicho, y el que me conoce, y ha pasado, ya hemos tenido la oportunidad de hacer una entrevista juntos, yo siempre le digo, esto es como el matrimonio, los dos tenemos que decir, yo acepto. Eso es verdad. Y eso es tan importante. Así que yo nunca he podido hacer una entrevista en media hora. Cuando le he hecho en media hora o en menos es porque la conversación no está fluyendo y la terminó. Y fíjate que eso es clave, porque entrevistas genéricas y rápidas y con prisa traen pobres manejos de expectativas. Menos información. Toma decisiones no informadas, en desconocimiento. Cuando llegan a la empresa, esto no era lo que se esperaba y viceversa. El talento tampoco tiene tiempo de abrirse en lo que le gusta, lo que no. Así que el patrón o el empleador, pues tampoco puede. Me gusta eso. Hay que estar con curiosidad. Total, del yo acepto. Exacto. Me gusta que tiene que ser un casamiento. Es un casamiento. De ambos Entra lados. con curiosidad. Me gusta, me entusiasma la relación y entonces yo quiero estar ahí. Totalmente. Y entonces ambas partes tienen que hablarlo. Claro. Eso es otro tema. Y eso, muchas de las relaciones que se rompen en ocasiones es porque la expectativa no estuvo clara desde el principio. Cierto. O cambió en el camino. O cambió en el camino. Sí, y eso se vale. Y eso se vale. Y eso está muy bien. No podemos sentirnos mal. Al contrario. Total. Sí, yo siempre, ¿verdad? He tenido la práctica cuando alguien de mi equipo renuncia. Bueno, se hace una despedida, lo celebramos. Total. ¿Y a dónde te vas? ¿Tú sabes algo que a mí siempre me ha impactado aquí en Puerto Rico? Que la gente, cuando renuncia, muchas veces, lo he escuchado en otros colegas también, que la gente renuncia y no le gusta decir para dónde van. Y yo, ¿cuál es el miedo? Yo nunca he entendido eso. Sí, es como un enigma, tabú. Yo no sé, es como un tabú, pero ¿por qué? Sí. Y siempre le he dicho, mira, es que si conozco hacia dónde tú vas, yo voy a ser la primera que voy a llamar a mi colega y voy a decir, mira, la diabetes funeraria, qué bueno, que crezca, que siga creciendo, porque
las organizaciones no pueden pensar que reclutan para que la gente se quede con Toda la ellos vida. toda la vida. Tal que La no. gente tiene que crecer, tiene que evolucionar, tiene necesidades diferentes de acuerdo a su etapa de su vida, y eso es válido, todos pasamos por eso. Total. Y ahí volvemos al mismo punto, tratamos a la gente como un ente, como si no fuera un ser humano, cuando el ser humano es bastante predecible Así y es. podemos saber cuáles son sus necesidades. Y fíjate, Ilia, es que de verdad que estoy tan de acuerdo y tan alineada con este tema. Yo el otro día compartía con el equipo de Imprende una conversación bien honesta. Aquí está el equipo, ¿verdad? Me está escuchando. Y fue algo que se me reveló bien temprano en la mañana ese día y quise convocar a todo el mundo al final del día y decirle, yo quiero que ustedes estén en Imprende por las razones correctas. Ujú. Y yo quiero yo tenerlos aquí a ustedes por las razones correctas. Yo creo que hay una conversación que a veces es confusa de la lealtad, ¿verdad? Ujú. Yo no quisiera que ningún compañero en Imprende esté aquí por lealtad a mí. Exacto. Ni esté aquí por agradecimiento porque en un momento de la vida ella me ayudó y me dio una oportunidad, pero ya yo quisiera irme. Es que no, Sí. eso no es saludable. Yo quiero que estén aquí porque sienten que este es el mejor lugar para venir a trabajar en esta etapa de su vida, Exacto. para venir a crecer, para venir a contribuir. Y a la misma vez, yo quiero sentirme libre, que si algún colaborador estuvo aquí 10 años y contribuyó, yo no lo puedo retener en gratitud, ¿verdad? Por tantos años, por lealtad, porque le estoy haciendo, ¿verdad? Hasta cierto punto ya no es lo que era antes, pero por gratitud no, porque entonces la organización va a tener que cargar con este talento. Y yo creo, ¿verdad? Desde una perspectiva de mucho respeto se lo comuniqué, de que todos los años renovamos votos. Ujú. Todos los años Imprende tiene que haberse asegurado de darle a usted más o igual de lo que usted contribuyó. Y si el año que viene queremos seguir juntos, enhorabuena. Pero esto de a veces de quedarme allí Ujú. por el bono de los años que llevo, por las Ajá. técnicas fallidas de retención. Yo creo que hasta Exacto. el término de retención debe replantearse, porque yo no Claro. quiero retener a nadie. Yo Ujú. quiero que la gente esté aquí libremente Claro, trabajando. claro. Pero se habla de retención y de los bonos y las estrategias para que se queden y no se vayan. No, yo quiero que se quieran quedar porque lo eligen todos los días libremente. Entonces hay que replantearnos un poco, ¿verdad? Todo esto. El tema totalmente de retención hay que replanteárselo, cómo se define, qué es eso y qué es lo que es para la organización. Y suena desde Y para la gente. retener. Sí. Yo quiero retener, yo Sí. quiero tener al mejor talento. Y fíjate que el otro día compartía en una charla de industriales que resonó mucho esta frase, porque en un mundo donde el talento escasea, Ujú. ¿dónde van a estar los mejores talentos? ¿Dónde están los mejores líderes? Ujú. Si queremos tener al equipo top, tenemos que elevarnos nosotros en los líderes Eso es así. top, porque como bien dijiste al Así. principio de esta conversación, esto es una generación que exige Ujú. coherencia, Coherencia. que elige, que entrevista, que es Ujú. consciente, Que averigua. que te averigua, que te da la oportunidad y que si tú no cambiaste, toma la decisión. Sí. Pero también esto es una generación de líderes conscientes Exacto. que ya sabemos que si tenemos que tomar la decisión de terminar una relación laboral, lo hacemos desde el respeto a humanidad, pero se tiene que Exacto. hacer. Y de la misma forma hablar. Ilia, yo pudiera estar aquí Podemos estar ¿cuánto horas. tiempo? ¿Cuánto tiempo? Mucho tiempo más, pero la verdad es que probablemente venga una parte 2 porque sé que la audiencia va a disfrutar. Esto es un tema infinito. Yo te agradezco, Ilia, No. tu tiempo, tu perspectiva, tantos años de mentoría, todo el apoyo que me has dado a la plataforma del Imprende Academy, que sé que fuiste triple. Ese fue el primer cliente del Imprende Academy. Lo valoro mucho, todo el feedback para curar y desarrollar este proyecto que llevamos años. Sí. Y siempre tu generosidad de estar en todos los foros que te invitan para contribuir y como tú dices, para seguir apoyando en este tema de la evolución del talento, del recurso humano, de la psicología industrial y de los líderes. Así que muchísimas gracias, espero que A toda ti. esta audiencia se lo disfrute tanto como nosotros y para todos los que nos ven, quédense pendientes a los próximos episodios del Imprende Podcast. Muchísimas gracias por conectarse. Imprende Podcast, un espacio de conversaciones inspiradoras, innovadoras e intencionales, donde líderes, visionarios y emprendedores comparten ideas, perspectivas y experiencias que están provocando un futuro más innovador.